Hola chicos, nuevamente les habla el profesor Alejandro, espero que se encuentren bien y el día de hoy vamos a hacer el video tutorial correspondiente a la segunda parte de la guía didáctica número 1 planteada para el cuarto periodo. ¿Listo? Entonces, como ya les había explicado en el video anterior, pues la guía didáctica tiene los mismos parámetros que venimos utilizando para enviarla. Cuando terminemos de ver los videos, pues ustedes ya están en la capacidad de desarrollarla completamente y cuando la tengan completamente desarrollada, pues me la envíen. ¿Listo? Antes de empezar con la segunda parte, pues voy a hacerles un muy breve repaso de lo que ya vimos en el primer video, en la primera parte. Entonces dijimos que en este periodo íbamos a hablar de unidades de medida y de cálculos químicos, ¿listo? Entonces nosotros vamos a hablar, antes de poder hablar de unidades de medida, vamos a hablar, y hablamos de qué era una magnitud, ¿no es cierto? Entonces decíamos que una magnitud era todo aquello que podía ser medido. Todo aquello que podamos medir lo podemos considerar como magnitud, ¿listo? En este caso nosotros para química vamos a utilizar no todas las magnitudes que hay porque hay infinidad de magnitudes, unas relacionadas para física, otras para biología, otras para química. Nosotros nos vamos a enfocar en 4 magnitudes que son muy importantes para la química. ¿Cuáles son esas magnitudes? La masa, el volumen, la densidad y la cantidad de sustancia que se le conoce como mol. ¿Listo? Esas son las 4 unidades de medida que nosotros, las 4 magnitudes que nosotros vamos a trabajar en química. ¿Listo? Resulta que cada una de esas magnitudes pues tiene una unidad de medida, ¿no es cierto? Tiene varias unidades de medida, por ejemplo. La masa la podemos medir en kilogramos, en libras, en gramos, en arrobas, ¿listo? Cada unidad de medida de esa magnitud tiene un símbolo, ¿listo? Y tiene una equivalencia entre ellas, ¿no? Entre la misma magnitud. No podemos hacer equivalencias entre dos magnitudes diferentes, ¿listo? Entonces hablábamos de la masa, decíamos que la masa nos indica la cantidad de materia, que la podemos medir en el sistema internacional la mide en kilogramos, la podemos medir en libras, en gramos y en las anteriores que yo ya les repetí. Posteriormente, pues hicimos algunos ejercicios de conversiones, de cómo convertir entre estas mismas unidades, cómo pasar gramos a kilogramos, cómo pasar libras a gramos, cómo pasar kilogramos a libras, que es algo que nosotros utilizamos en nuestro diario vivir, ¿no? Cuando vamos a la tienda que a comprar un kilogramo, usted le dice, no, que tengo un kilo, me regala un kilogramo de sal, y él le dice, no, no tengo un kilogramo, pero tengo de a libra. Entonces usted ya debe saber que un kilogramo equivale a 2 libras y así sucesivamente. Posteriormente, cuando terminamos las unidades de masa, pasamos a ver la magnitud de volumen, ¿listo? Volumen se define como el espacio que ocupa un cuerpo. ¿Que ocupa un cuerpo en dónde? En el universo, ¿no es cierto? Por lo general, el volumen lo toma en 3 dimensiones, en las 3 dimensiones que nosotros manejamos, ¿no? Largo, ancho y alto. Por eso, una de las unidades de medida del volumen es el metro cúbico, ¿listo? Por las 3 unidades, por las 3 magnitudes, por las 3, por las 3 dimensiones, perdón, por las 3 dimensiones que tenemos, largo, ancho y alto. Entre las unidades de medida que utilizamos para medir el volumen, pues está el metro cúbico, el centímetro cúbico, pero hay una que nosotros utilizamos muy comúnmente, ¿no es cierto?, que es el litro o los mililitros. Por ejemplo, usted va a la tienda y regáleme un litro de leche, regáleme 2 litros de leche, regáleme una bolsa de leche, que una bolsa de leche por lo general tiene 350 mililitros de leche. ¿Listo? Para este caso nosotros vamos a utilizar litros, cuyo símbolo es la L, y mililitros, cuyo símbolo es ml. ¿Listo? Y aquí también tenemos unas equivalencias, como pasar litros a mililitros y viceversa, mililitros a litros. Hicimos algunos ejercicios de cómo hacer esas conversiones, que es lo mismo que acá. Esas conversiones se pueden hacer de dos maneras, ¿no? Esta es la manera en la que por lo general se utiliza en química, pero ustedes también la pueden hacer con la conocida regla de 3. También les sirve, solo que en mi opinión acá es más fácil, pero ustedes lo pueden desarrollar como más les quede conveniente, como mejor pueda. Ya terminado con la unidad, con las magnitudes de masa y volumen, que son magnitudes fundamentales, pasamos a una otra magnitud que se llama densidad. La densidad se le conoce como una magnitud derivada. ¿Por qué derivada? Porque para hablar de densidad tenemos que combinar dos magnitudes independientes, fundamentales, como son la masa
y el volumen. Por eso se le considera como una magnitud derivada. Entonces nos dice que la densidad es una propiedad de la materia de cualquiera de los estados, ya sea sólido, líquido o gaseoso, y nos indica la cantidad de materia que hay en un determinado espacio o que hay en un determinado volumen. Por eso les decía que nos va a relacionar las dos unidades, las dos magnitudes anteriores. Mire, la cantidad de masa, ¿no es cierto?, o de materia en un determinado volumen. Eso es lo que nos dice la densidad. ¿Qué tanta cantidad de masa hay en un determinado volumen? ¿Listo? Entonces, para hallar la densidad o para tener en cuenta la densidad, utilizamos, pues la vamos a definir con la letra D y utilizamos la siguiente fórmula: masa dividido volumen. ¿Listo? Independientemente de la unidad que nosotros tengamos acá. Si tenemos kilogramos o libras, lo que sea, pero que sea unidad de masa. Entonces, masa dividido volumen. Y miramos algunos ejemplos, ¿no? Y yo les mostraba cómo poder determinar el volumen principalmente de objetos que no tengan una forma definida, ¿no es cierto? Entonces, si usted quiere saber el volumen de uno, por lo general uno asocia volumen a objetos en estado líquido, pero no, uno puede determinar el volumen de cualquier tipo de objeto. Supongamos, si ustedes quieren determinar el volumen de un vaso, ¿no es cierto?, de un pocillo, supongamos, como tiene una forma, digamos que irregular, lo que ustedes pueden hacer es tomar un recipiente lleno de agua, ¿no es cierto?, y mide qué tanta cantidad de agua hay en el recipiente y luego introducen el objeto que ustedes van a medir. La cantidad de agua que suba o que se bote, ese será el volumen que está ocupando ese recipiente. ¿Listo? Para poder hallar la densidad. Luego, ya sabiendo la masa del recipiente y sabiendo el volumen, pues hallan la densidad. ¿Listo? Ahí quedamos en la clase anterior. Hasta ahí habíamos explicado la clase anterior y les había explicado cómo desarrollar los ejercicios hasta el punto 5. ¿Listo? Ya les había explicado hasta ahí. Ahora, entonces vamos a pasar a otra unidad, otra magnitud que también es fundamental, que se conoce con el término de mol. ¿Listo? Término de mol. Vamos a ver qué es una mol. Este término de mol se utiliza mucho en química. ¿Listo? El término de mol. El término mol también se puede definir como la cantidad de sustancia. ¿Listo? La cantidad de sustancia. Solo hay una magnitud que se le va a llamar mol. La unidad de medida va a ser mol. ¿Listo? Cantidad. La vamos a definir como la cantidad de sustancia. Muy parecida. Tiene cierta relación con la masa. ¿Listo? Porque si ustedes van a ver, dirán, no, pero es lo mismo. No, tiene cierta relación con la masa. Ya vamos a ver cuál es esa relación con la masa. ¿Listo? Entonces, que hay varias, si uno busca, encuentra uno varias definiciones de mol. Entre esas, una que nos dice que un mol es equivalente o es la cantidad de átomos o moléculas, ¿no es cierto? Es equivalente, un mol es equivalente a 6,022 por 10 a la 23 átomos o moléculas de cualquier elemento químico. ¿Qué quiere decir eso? Que en un mol de cualquier elemento químico, vamos a encontrar esta cantidad de partículas, este número, que aquí está en notación científica, pero si lo pasamos si lo convertimos, si no lo tenemos en notación científica, nos da todo este número grande. ¿Listo? Todo este número grande. ¿Qué quiere decir? Que en una mol de cualquier elemento va a haber toda esta cantidad de partículas. Por eso se llama un equivalente. ¿Listo? Pero eso en cuanto a cantidad de partículas. El término mol, digamos, una analogía que se puede utilizar, se dice que el término mol es como si fuera la docena del químico. ¿Por qué? ¿Listo? ¿Por qué les voy a decir? Cuando hablamos de una docena siempre vamos a hablar de 12, como ponemos aquí en el ejemplo. ¿Listo? Supongamos que aquí vamos a hablar de una docena. Vamos a hablar de una docena de elefantes y de una docena de ratones. ¿Listo? Tenemos la misma cantidad de partículas. ¿Cuántas? 12 y 2. Lo mismo sucede acá. Acá en un mol vamos a tener la misma cantidad de partículas. ¿Cuántas son? Independientemente de la sustancia que sea o supongamos o del animal que sea, vamos a tener la misma cantidad de partículas. Pero les pregunto, aquí tenemos la misma cantidad de partículas, ¿no es cierto? 12 elefantes y tenemos la misma cantidad de ratones, 12 ratones. ¿Será que si pesamos la masa de todos estos 12 elefantes va a ser igual a la masa de todos estos ratones? Pues obviamente no va a ser igual, van a ser más pesados los elefantes, ¿listo? Entonces, un mol también se puede definir como el equivalente en gramos de cualquier elemento
químico, ¿listo? Es decir, también lo podemos expresar en gramos, ¿listo? Y para ello necesitamos la tabla periódica, es decir, la masa atómica que aparece en la tabla periódica. Entonces, por ejemplo, un mol de hidrógeno va a equivaler a este numerito. Aquí yo les dejé aquí la tabla donde aparecen cada una de las masas atómicas. Un mol de hidrógeno va a equivaler a esto. ¿Listo? ¿Cuántas partículas vamos a tener? 6,023 por 10 a la 23 partículas de hidrógeno. Pero van a pesar, ¿cuánto van a pesar las partículas de hidrógeno? Van a pesar 1,08 gramos. ¿Listo? Una mol de litio va a tener ¿cuántas partículas? 6,0, el número grande que les mostré, 6,023 por 10 a la 23 átomos, moléculas de litio, pero va a tener una masa de 6,94. Una mol de sodio va a tener toda esa cantidad de partículas que ya dijimos, pero si pesamos toda esa cantidad de partículas vamos a obtener ¿cuánto? 6,94 gramos de 22,99 gramos de sodio, ¿listo? Entonces mire que a pesar de que vamos a hablar del mismo término mol, no es lo mismo, no tiene la misma equivalencia una mol de hidrógeno a una mol de litio. ¿Por qué? Porque una mol de hidrógeno va a tener una masa aproximada, de 1,008 gramos, mientras que una mol de litio va a tener una masa de 6,94 gramos. Y por eso era que les ponía acá el ejemplo de los animalitos, ¿no? A pesar de que tenemos la misma cantidad de animales, la misma cantidad, ¿no es cierto? 12, no van a tener la misma masa, ¿no es cierto? Van a pesar más los elefantes que los ratones. Y eso es lo que nos muestran acá. ¿Listo? Aquí tenemos que una mol de agua va a ser equivalente a 18 gramos de agua. Una mol de hierro va a ser equivalente a 55,9 gramos de hierro. Una mol de oxígeno molecular va a ser equivalente a 32 gramos de oxígeno y así sucesivamente. Pero en cada uno de estos recipientes de estas va a haber toda esta cantidad de partículas. ¿Listo? Va a haber toda esta cantidad de partículas. Eso en cuanto al término mol. ¿Listo? Entonces, por lo general uno lo utiliza como el equivalente en gramos de cualquier elemento químico, que es lo que yo les defino acá, en esta parte. El término mol está muy relacionado con la masa atómica de cada uno de los elementos. Cada elemento tiene diferente masa atómica, razón por la cual un mol de hidrógeno tiene un equivalente en gramos muy diferente a un mol de oxígeno, lo que les expliqué, ¿no? Un mol de hidrógeno equivale a ¿cuántos gramos? A 1,08 gramos mol ¿de quién? De hidrógeno. Pero un mol de aluminio va a equivaler a 26,98 gramos de aluminio. ¿Listo? Eso en cuanto al término mol. Y aquí les doy el ejemplo. Aquí decimos equivalente en gramos de un mol de hierro. Buscamos la masa atómica de hierro en la tabla periódica, la cual es 56 gramos. Es decir, que un mol de hierro equivale a 55,86 gramos mol. Aquí se me come eso. Gramos mol de hierro. ¿Listo? Es decir, la cantidad en gramos va a depender del elemento o del compuesto del cual estemos hablando. A pesar de que vamos a hablar de una mol, no es lo mismo una mol de hidrógeno que una mol de helio. ¿Listo? No van a ser equivalentes en gramos. Y ya para último tenemos las leyes ponderales. Nos dice las leyes ponderales expresan la relación cuantitativa que se puede establecer entre las sustancias que intervienen en una reacción. ¿Listo? Ya en la clase, en el periodo pasado, miramos los tipos de reacciones químicas. Entonces ya ustedes saben cómo sucede una reacción, o sea, qué es una reacción y cuáles son los componentes de una reacción. Entonces la primera ley ponderal que vamos a ver es la de la conservación de la masa. ¿Qué nos dice la conservación de la masa? Lavoisier descubrió que la masa no se puede crear ni se puede destruir. Lo que sí puede suceder con la masa es que se puede transformar. La masa se puede transformar, pero no se puede destruir. Usted no puede crear masa, materia de la nada, ni puede eliminar materia de la nada. Él hizo un experimento, él tomó un trozo de madera y lo puso a quemar. Reunió todo el gas que desprende ese trozo de madera y las cenizas que quedaron. Pesó antes de quemarlo, pesó el trozo de madera. Y cuando terminó completamente de quemarlo, pues tomó todo el gas que había salido y todas las cenizas que quedaron y las volvió a pesar y se dio cuenta de que pesaban
lo mismo, es decir, que la materia no se puede crear ni se puede destruir, sino lo que se puede pasar es que se transforme, ¿listo? Usted no echa a la olla 5 libras de carne y cuando termina de hacer la sopa le van a salir 10 libras de carne, ¿no? O sea, usted no puede aparecer materia de la nada. Tampoco se le puede desaparecer a menos de que usted mismo vaya y se lo coma, ¿listo? Entonces, eso nos dice la ley de la conservación de la masa, que la masa no se puede crear ni destruir, sino que lo que pasa es que se transforma, ¿listo? En términos químicos lo que nos están diciendo es que si ingresan 5 átomos de sodio, bueno, aquí tenemos el ejemplo de una reacción química, ¿no? Entonces aquí tenemos el óxido de sodio, reacciona con el ácido clorhídrico para producir cloruro de sodio y agua, ¿listo? Entonces, ¿qué nos están diciendo aquí? Que si ingresan 2 átomos de sodio, acá también me tienen que salir 2 átomos de sodio. Recordemos, ¿no? El número grande nos indica la cantidad de moles, ¿no es cierto? El número pequeño, el número de átomos. Para hallar el número de átomos totales, por ejemplo, el átomo de sodio, nosotros sacamos la lista de todos los elementos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos sodio. Vamos a hacerla solo con el sodio y el oxígeno, ¿listo? De estos de aquí, sodio y oxígeno. Entonces, recuerden que cuando no hay nada asumimos que va el número 1, entonces aquí iría el número 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para determinar el número total de átomos? Multiplicamos el número de moles por el número de átomos, entonces sería 1 por 2, 2. Entonces ahí tenemos 2 átomos de sodio, ¿listo? En los reactivos, ¿listo? Ahora vamos a hacer el oxígeno. ¿Cuántos? 1 por 1. Como aquí no hay nada, asumimos que va el número 1. 1 por 1, 1. Un átomo de oxígeno en los reactivos. Ahora hacemos lo mismo, pero en los productos. Tiene que haber la misma cantidad. Vamos a ver. 2. Recordemos que si no hay nada aquí con el sodio, asumimos que es el 1. 2 por 1, 2 átomos de sodio. Ahora oxígeno. Ahora oxígeno. Acá está el oxígeno, entonces 1 aquí, y como no hay nada, asumimos que el número 1, 1 por 1, ¿cuánto nos da? Un átomo de oxígeno. Un átomo de oxígeno. La misma cantidad que hay en los reactivos es la misma cantidad de átomos que hay en los productos. No se puede perder absolutamente nada, ¿listo? La misma cantidad que ingrese tiene que salir, y eso es lo que nos dice la ley de la conservación de la materia. La materia no la podemos crear ni destruir, sino lo que pasa es que se va transformando, teniendo en cuenta las diferentes reacciones que ocurren, por las que atraviesa. Luego tenemos la ley de las proporciones definidas, que nos dice que cuando se hacen reaccionar dos elementos químicos para formar un determinado compuesto, dichos elementos siempre reaccionan en la misma proporción. Independientemente, si nosotros vamos a formar un compuesto, independientemente de la forma en la que lo vayamos a formar, o el método que utilicemos, o el tipo de reacción que utilicemos, siempre se van a tener en cuenta las mismas proporciones. Por ejemplo, para formar un mol de agua, ¿no es cierto? Un mol de agua, siempre vamos a utilizar 2 gramos de hidrógeno con 16 gramos de oxígeno para formar un mol de agua. Siempre vamos a utilizar 2 gramos de hidrógeno con 16 gramos de oxígeno. Es como cuando usted dice, para una libra de arroz, 3 tazas de agua, ¿no es cierto? Siempre usted va a manejar la misma proporción. Para una libra de arroz, 3 tazas de agua. Lo mismo sucede aquí. Para formar una mol de hidrógeno de agua, vamos a utilizar 16 gramos de oxígeno y 2 gramos de hidrógeno. Y siempre se va a conservar esa proporción, independientemente de la forma en la que la queramos obtener. Si en vez de utilizar 16 ponemos, supongamos, 20, ¿qué pasa? Pues no voy a utilizar esos 20 gramos. ¿Cuántos voy a utilizar? 16. Es decir, que al final me van a sobrar esos 4 que hay de más. ¿Listo? Entonces, es lo que nos dice la ley de las proporciones definidas. Esas proporciones no pueden cambiar. Y por último, tenemos la ley de Dalton o la ley de las proporciones múltiples, la cual nos dice que las cantidades de un mismo elemento que se combinan con una cantidad fija de otro para formar varios compuestos están en una relación de números enteros sencillos. ¿Listo? Una cantidad fija una cantidad de masa fija de un elemento se puede combinar con otras cantidades variables de otros elementos para producir un compuesto, pero esa combinación siempre va a estar en una relación de números enteros y sencillos, es decir, no van a ser números muy grandes, siempre va a ser una relación de números enteros y sencillos. ¿Listo? Entonces ahí tenemos las 3 leyes ponderables principales, porque hay más. ¿Listo? Y ya
Entonces, como habíamos quedado en la pregunta 5, entonces les voy a explicar cómo se hace la pregunta 6. ¿Listo? Entonces nos dice, vamos, determina la equivalencia en moles de los siguientes elementos. Entonces hablamos de un mol de titanio. Entonces vamos a hallar la equivalencia. ¿Cuántas partículas van a haber? 6,023. Pero vamos a pasar la equivalencia a gramos. ¿Listo? Entonces para eso necesitamos la masa atómica que encontramos en la tabla periódica. Como estamos hablando de titanio, venimos a la tabla periódica, entonces buscamos el titanio. El titanio. Busquemos el